Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hoy nos vamos a ir hasta Argentina. Vamos a hablar de un suceso que tuvo lugar en el año 1982. Estoy hablando de la Guerra de las Malvinas. Y nos vamos atrás en el tiempo porque verán ustedes que tengo sobre la mesa Al fondo de la eternidad. Es el nombre de la novela que nos viene a presentar Mariano Eivena, al que saludo ya. Mariano, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Xavi, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien y con ganas de hablar de este suceso histórico que a los argentinos os marcó tanto y del que no se habla mucho, la verdad. Es un suceso que forma parte de esta novela que nos vienes a presentar. Yo creo que es la primera vez, además, ¿no? Me comentabas que se hace una novela de esta cuestión, ¿no? De lo que ocurrió en las Malvinas, en concreto con el Belgrano, que fue un buque que allá por la Segunda Guerra Mundial pues estuvo en manos de los americanos y que luego lo compra Argentina y que en este conflicto de las Malvinas pues acaba hundiéndose, ¿no? Con todo lo que supuso aquello. Exactamente. Al fondo de la eternidad, como bien dices, es una novela histórica. Muchos libros en la historia literaria argentina han tratado el suceso del crucero Belgrano, que fue una especie de punto de quiebre en la Guerra de Malvinas que enfrentó a Argentina e Inglaterra, justamente por la posesión de esas islas que llevan ya 200 años de disputa. Y el hundimiento del crucero Belgrano, como te digo, básicamente terminó de inclinar la balanza ya de una guerra que inicialmente fue bastante desigual. Imagínate, entre una gran potencia, con todos sus aliados de la OTAN, una gran potencia naval histórica, frente a la Argentina, que estaba pasando también por un momento muy turbulento. Y se cumplieron 40 años, el año pasado justamente, y esta es la primera novela que ficcionaliza lo que fue ese evento. Porque libros de historia hay muchos, pero que lo ficcionalicen, que intenten meter al lector, ¿no?, en la piel de unos personajes, de estos pibes, como decimos los argentinos, que se hablan, que se cachondean, etc. Eso no había ocurrido, y es lo que yo quise reflejar en esta historia. Es una historia muy humana, hay que leerla. Para conocer siempre un hecho histórico, yo creo que es mucho mejor entrar en una novela, ¿no?, para ver lo que vivieron esas personas que son al final las que sufren cualquier tipo de guerra, cualquier tipo de conflicto, y que son siempre las grandes olvidadas, ¿no? Nos acordamos de los generales, de los políticos, de quienes montaron todo el lío, pero luego estas vidas, ¿no? Por ejemplo, hay el caso, pues no vamos a destripar mucho la novela, ¿no? Pero personajes que fallecen, esa tristeza, ¿no?, que se siente también a veces por parte de los que quedan vivos, ¿no? Ese recuerdo hacia los muertos, toda esa cuestión que de alguna manera solamente se puede reflejar con una novela de este tipo. Estamos viendo, por cierto, el hundimiento del Belgrano, es esa imagen que estamos viendo ahora mismo. Bueno, esas son imágenes que fueron tomadas desde las balsas, porque la historia del Belgrano ya es muy novelesca de por sí. Como bien dijiste en la introducción, fue un libro que perteneció a la Armada estadounidense. Fue de los pocos buques, el crucero Belgrano, llamado USS Phoenix en aquella época, que sobrevivió sin un rajuño al ataque japonés de Pearl Harbor. Así que imagínate tú, Estados Unidos, que ve súper diezmada toda su flota en el Pacífico, en la base de Hawái, y este crucero termina intacto. Luego participa de diversas batallas en la Segunda Guerra Mundial, como Okinawa y Iwo Jima, y cuando Estados Unidos juzga que ya está un poquito viejito y tiene que modernizar su flota porque al ser vencedor de la Segunda Guerra ellos ya se erigen como potencia mundial, lo ponen a la venta. ¿Y quién aparece para comprarlo? La Argentina. Ahí es rebautizado Crucero Belgrano en honor a un prócer argentino llamado Manuel Belgrano, que es el creador de nuestra bandera. 1093 personas iban a bordo de este crucero, de las cuales murieron 323. Así que imagínate tú, generalmente todos fueron muy jovencitos. Desde los 17 hasta los 45 años había tripulante y muchas de las muertes fueron de estos jóvenes. Entonces, no solamente son vidas lo que se perdió ahí. Se perdieron sueños, se perdieron proyectos. Muchas novias, muchas parejas quedaron en el continente esperando una noticia para ver si estos muchachos regresaban o no. Imagínate, en ese momento ya las comunicaciones eran bastante complicadas. Entonces la novela lo que trata es básicamente ese factor humano. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Muchos de ellos, hay que recordar que Argentina tenía un gobierno militar en esa época, no eran militares de carrera, no eran marinos, sino que les había tocado el servicio militar obligatorio. Por ende habían sido puestos, llámese por el destino o la situación política del país en esa situación. Mientras que otros sí, eran militares de carrera que sí querían ir a por todo en esta reconquista de unas islas que históricamente han pertenecido a la Argentina y, bueno, por cuestiones políticas luego fueron usurpadas. Pero lo que pone en foco la novela es ese factor humano, es quiénes eran estas personas que se ponían el uniforme de marinos y fueron a combatir y estuvieron en ese hundimiento. Es muy interesante esto que has comentado porque si buceamos por las páginas de este libro sí que encontramos todas esas historias, ¿no?, del amor de un jovenzuelo, también historias más duras, ¿no?, como por ejemplo el momento en el que una madre pues, recibe la llamada de su hijo, pero ese hijo le dice que le diga por favor a los amigos de su
a los padres de su amigo, perdón, que ha fallecido, ¿no? Esos momentos humanos a los que haces referencia y que, insisto, son los grandes olvidados. Me imagino que para contar todas estas historias habrás tenido que hablar con gente que vivió aquel 1982, gente que fue superviviente del Belgrano. Que yo no lo había vivido, porque yo nací en el año 89 para empezar. Entonces, mucho del deseo de esta escritura, yo pertenezco a la generación que yo he bautizado, si querés, hijos de Malvinas. Si bien yo no tuve familiares, ni siquiera amigos que fueron combatientes, pero sí tuve esta inquietud, porque al argentino desde que nace no le dicen las Malvinas son argentinas. Bueno, está bien, yo quería decir, bueno, ¿por qué? Ya sabemos qué es lo que pasó, toda la cuestión política, la usurpación de las islas y demás. Pero está este factor que tú dices, y estas situaciones que se vivieron. Imagínate, 323 muertos equivalen a cuántos cientos o miles de familias que quedaron rotas para siempre por esto así. Y situaciones como esas habrá habido como tantas personas hubo. Llamar, decirle, mire, su hijo no sobrevivió, o estas personas tuvieron que estar 2 días en balsas con 15, 20 grados bajo cero, con tormentas flotando a la deriva los sobrevivientes. La espera en casa de ver, encontraron una balsa, bueno, ¿estará mi hijo ahí? ¿Estará mi marido ahí? ¿Estará mi padre en esa balsa o no? Entonces son esos momentos que, a ver, lamentablemente las guerras son atemporales, lo estamos viendo ahora mismo en el conflicto de Ucrania y Rusia, y esa incertidumbre y esa humanidad yo creo que siempre aparece, tanto para lo bueno como para lo malo. Así como los seres humanos somos muy buenos para hacer cosas bonitas, de solidaridad, para rescatar, también somos muy malos porque somos los que al final terminamos causando estas guerras, estas batallas que a veces son incomprensibles. Hay una parte que tiene que ver efectivamente con la guerra, con el hundimiento, con esos 2 largos días en los que están en balsas los supervivientes del Belgrano, pero hay una primera parte en el libro que a mí particularmente me ha generado mucho interés, y es esa primera parte cuando el protagonista está con su familia en el campo, viviendo del campo, con un padre quizás muy autoritario, muy pragmático, pero a la vez se le ve también que tiene ese amor, ¿no? por el hijo, independientemente de la dureza que muestra quizás por la propia situación que le toca vivir, ¿no? Claro. El pensar que tiene que sobrevivir su familia. Me imagino que en aquella época ocurriría esto en muchas familias y que esta historia que viene en el libro puede ser espejo de muchas de ellas. Seguramente así lo ha sido. Recordemos que, si bien la acción, la historia va navegando desde la infancia del personaje principal hasta su adolescencia, adultez, donde él termina a bordo del crucero Belgrano. La historia inicia en los 60. Yo soy de una provincia llamada San Juan, en Argentina, que tiene más bien una actitud bastante conservadora. Imagínate en los años 60 lo que ha sido. Muchas familias que viven del campo educan a sus hijos para continuar la tradición familiar. Y es la dicotomía a la cual se va a enfrentar ese personaje, que de por sí ya tiene una mente bastante soñadora. Él sueña con ver, bueno, ¿qué hay más allá de mi casita, de mi parcela, de mis cosechas? Y a eso llega este enfrentamiento, que también es algo muy humano. Todos en nuestra vida hemos tenido que tomar decisiones. Xavi, tú eres periodista, en algún momento habrás dicho, bueno, estudio, por decir algo, abogacía o sigo en el periodismo. Yo, de hecho, lo hice cuando tuve que decir me quedo en Argentina o migro hacia aquí, hacia Donosti. Entonces, son todos factores muy humanos que yo tuve en cuenta a la hora de construir la historia y los personajes. Porque si no hay emoción, si no se logra transmitir eso, al final es una historia que pasa. En cambio, nutrir a los personajes de los problemas que vivimos nosotros, los seres humanos, es lo que los hace humanos y lo que hace que uno realmente se interese porque es lo que va a ocurrir en una historia. Aquí, cuando leemos esta novela, nos metemos en un mundo que quizás nos es muy desconocido, que es el de la guerra de las Malvinas, el hundimiento del Belgrano. No nos ha tocado muy de cerca, porque evidentemente estamos al otro lado del charco, aunque evidentemente genera muchísimo interés. Pero, ¿cómo ha sido recibido este libro por parte de tus compatriotas? ¿Qué te dicen cuando han leído una historia que para ellos sí fue tan importante en aquella época? El tema de las Malvinas siempre en Argentina ha sido muy sensible, porque muchos de nuestros héroes de Malvinas, como les decimos, nuestros combatientes, fueron invisibilizados a través del tiempo. Durante muchos años fueron tratados como perdedores, fuerte, ¿no? La palabra. Lucharon mucho ellos por la dignidad, por el reconocimiento, por tener una pensión digna, porque al final dejaron todo por su patria. Muchos con heridas físicas y emocionales, ni te cuento. La guerra de las Malvinas tiene una particularidad, que tanto del lado inglés como del lado argentino tiene casi la misma cantidad de suicidados por estrés postraumático que muertos en combate. Así que imagínate, yo para
nutrirme de esto, entrevisté a sobrevivientes del crucero Belgrano, porque además yo sabía que me estaba metiendo en un terreno un poco escabroso, ¿no? Una historia así tiene que ser tratada con el mayor respeto posible y yo tenía que reflejarla de tal forma. Por suerte ha sido muy bien recibido. Tuve la suerte de presentarlo cuando viajé a Argentina en presencia de combatientes de Malvinas que estuvieron tanto en las islas como sobrevivientes del crucero en el mar. Pude viajar aquí mismo a la Embajada Argentina en Madrid, donde fui recibido por el embajador Alfonsín y pude hacer una presentación allí. Y también, bueno, yo lo autopubliqué a través de Letrame Grupo Editorial, que es una compañía de autopublicación basada en Almería y que fue bien recibido por esto justamente que podéis ver aquí. Ahí está, es el Premio Literario Nacional, que te lo llevaste en la sección de novela histórica en el año 2022. Eso es, esto fue un par de semanas atrás, fue el 22 de diciembre. Y bueno, que una historia así, primero que otro país le haya abierto las puertas a un autor de otras latitudes y que haya abrazado los valores de compañerismo, de patriotismo, de amor y de humanidad que yo quise reflejar, ya para mí es un tremendo honor, despojándome del orgullo, ¿no? Sino que sea reconocido esto para todas las personas que participaron de la Guerra de Malvinas, tanto en el campo de batalla como en el continente, asistiendo, enviando ayuda, enviando comida, etcétera. Pues esto es para ellos, simplemente. La calidad literaria ya pasa por otro lado. Este reconocimiento realmente es muy digno, bueno, un orgullo. Hay calidad literaria, lo digo yo, que he tenido oportunidad de leer el libro, de verdad, para los argentinos sobre todo, ¿no? Porque os toca mucho el corazoncito, pero también para quienes no sois argentinos, acercaos a esta historia de las Malvinas, porque sin duda abre un mundo. Lo comentábamos además a micrófono cerrado. Sí, conocías la historia de la Guerra de las Malvinas, pero yo gracias a este libro he podido acercarme mucho más a ese pasaje histórico que tampoco nos pilla tan lejos. Yo nací en el 87, 5 años después de que ocurrió, y parece muy lejano, pero no lo es tanto. Es mucho y a la vez no lo es, porque, a ver, como decía un tango de Gardel, ¿no? Es un soplo la vida. Y el año pasado se cumplieron 40 años. Y uno habla con estas personas, con los sobrevivientes, y ellos dicen, ¿y en qué momento pasó? Yo era un jovencito, con 18, con 19 años o 17, recién salido del colegio. Me tocó el servicio militar obligatorio, pero bueno, yo quería estar por mi patria. Yo sentía que mi país me necesitaba. Y había otros que simplemente estaban ahí porque les tocó el servicio militar. Yo lo que quiero destacar de los combatientes argentinos y los veteranos de guerra es su humildad para haberme abierto las puertas de su corazón y de su memoria, muchos de ellos para revivir algo que fue traumático, imagínate, 15 grados bajo cero en medio del mar, perdidos, con tormentas, muchos de ellos se orinaban y se vomitaban para darse calor. Y eso es una cosa que, a ver, cuando el instinto de supervivencia uno le dice que tiene algo que hacer todavía en la vida, va a hacer lo que sea por sobrevivir. Y ellos me agradecían a mí, me decían, Mariano, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de escribir esto. O sea, a eso llegaba el nivel de humildad de esta gente. Y eso a mí me llena más que cualquier otra cosa. Al fondo de la eternidad, quédense con este título, quédense con la portada de este libro y de verdad que merece la pena leer. Un libro que, por cierto, no lo hemos comentado, pero lo escribiste durante ese gran encierro que tuvimos en el año 2020, porque a nivel particular también tuviste una llegada a España complicada, ¿no? Llegas a España con ilusiones y justo te pilla el COVID-19 y bueno, a todos nos trajo muchos disgustos, pero también la oportunidad, ¿no?, de tener mucho tiempo libre y en tu caso tiempo libre para poner en marcha este proyecto, ¿no? Eso es, y yo en eso tengo que reconocer a mi pareja, a mi novia, que fue la que trabajó vía Zoom, dando clases de inglés. Ella es profesora de inglés y bueno, yo recién llegado, ni siquiera tenía mis papeles en regla todavía porque había ido a la oficina de extranjería, cierra todo y bueno, ya había que tener paciencia. Y ahí, bueno, esto ya venía en mi cabeza y elegí la autopublicación y resultó. Y tuve ese tiempo realmente, puedo decir que lo aproveché. Pues te agradezco mucho, Mariano, que te hayas acercado a nuestra casa, a Teledonostia, a presentar esta novela y la recomendamos desde aquí. La recomendamos, pues insisto, es una manera de conocer una historia que, bueno, para muchos puede ser lejana, pero bueno, que está más cercana de lo que realmente aparenta. Al fondo de la eternidad es el nombre de esta novela. Mariano, muchas gracias. A ti, Xavi. Y mucha suerte con este libro. Es que ricasco y pues nada, que lo disfruten. Nosotros ahora continuamos en el Teatro Victoria Eugenia porque la semana pasada se presentó la nueva edición de la revista
Basque Luxury Magazine. De la mano de Joanes Mathieuet tenemos un año más una publicación interesantísima sobre los productos de lujo. Este es el reportaje de la presentación. La revista de este año, de Basque Luxury Magazine 2023, la verdad que es muy especial, tiene un contenido muy interesante, yo creo. Tenemos una entrevista con la baronesa Ariane de Rothschild, que es la presidenta de Edmond del Rothschild Group, un personaje muy importante en el mundo financiero y que además está invirtiendo en el País Vasco. Y luego, aparte de ello, tenemos también firmas colaboradores también muy potentes. Uno de ellos es el exfutbolista y empresario Aitor Ocio y también la princesa Beatriz de Orleans. El contenido es como tan jugoso que al final hemos decidido de hacerle 5 portadas diferentes. Una de ellas, la principal, es una capa vestido de Cristóbal Balenciaga del año 55 y es un homenaje a tanto que nos ha aportado el couturier al País Vasco. Luego tenemos a la mencionada baronesa de Rothschild y luego también tenemos otra aristócrata, esta vez italiana, que es Beatrice Borromeo. Hemos publicado un reportaje sobre una joyería muy prestigiosa y viene con un reportaje fotográfico protagonizado por ella. Tenemos también otra joyería, esta vez de la joyería González Larrauri, que este año cumple 100 años y yo creo que bien merecen un homenaje, ¿verdad? Y luego tenemos 2 hoteles. Uno de ellos es de nueva apertura, que es la Casa Cosme Palacio. Es un hotel maravilloso, muy exclusivo, porque además es una finca que hay que reservar en exclusiva. Y luego, por otra parte, está el Hotel du Palais, que ya es un hotel histórico que acaba de reabrir después de 5 años de rehabilitación. La revista está disponible en 1.589 habitaciones de hoteles de lujo de toda Euskadi, de La Rioja, de Navarra y del País Vasco francés. Entonces, sí, obviamente lo que buscamos es que la gente que venga aquí pues, pueda leer la revista, conocer qué planes hacer. Y también se puede comprar fuera, tenemos puntos de venta en París, en Viena, en Zúrich, entonces la idea es que la gente antes de venir al País Vasco ya pueda conocer la riqueza de la que gozamos aquí en el País Vasco. Guk nahi dugun turismo mota da gurea ezagutzera datorren bisitariarena, ez? Eta gure nortasunaz parte hartzen duena, eta gure gastronomiaz, gure kulturaz, eta horretan zentratzen da batez ere Basque Luxury, eta nik uste alde horretatik laguntza handia eskaintzen duela posizionamentu on batetarako, ez? Lan bikaina egin da, eta bueno, orain arteko edizioetan ere horrela izan da, eta eskaintza bikaina suposatzen du hiriarentzat eta herriarentzat. El sitio es obviamente espectacular, invitaba yo creo a un ballet y lo que sí hemos querido hacer, y es una cosa un poco diferente, es dar la oportunidad a la gente de ver la parte trasera del escenario que la gente habitualmente no tiene la oportunidad de ver. Por eso hemos organizado un cóctel encima del escenario para que todo el mundo pueda ver el teatro desde otra perspectiva. Veíamos en imágenes el videoclip ahora de Iris Pencha, la que tenemos hoy con nosotros. Iris, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Arratsaldeon. ¿qué tal? Oye, yo creo que es la semana adecuada para hablar de esta canción que fue candidata al Benidorm Fest, sí. Ahora que estamos en plena celebración de este festival, ¿no? No sé si lo has seguido un poco o... Sí, bueno, de hecho lo estoy siguiendo un poquito y sí, justo ha caído en esta semana. Bueno, fue una pena que Iris Pencha no estuviera en ese Benidorm Fest entre las candidatas, pero sin duda yo creo que la canción ahora
es una canción que va a quedar por lo menos para unos cuantos años para bailarla en muchas discotecas, en Donosti en este caso, también en Bilbao, de donde tú eres. Sí. Y bueno, es una canción con mucha fuerza en la que te vemos además como boxeadora, bueno, quizás demostrando esa fuerza interior, ¿no? que te caracteriza. Eso es, o sea, además justo quise como plasmarlo un montón en esa parte, la parte del boxeo y tal. Creo que era importante plasmar esa fuerza interior de esa manera. Artista emergente, con 26 añitos, o sea que tienes todavía una gran carrera por delante que ha empezado hace nada, ¿no? ¿Cómo comienzas? Pues tú ibas a ser química, ¿verdad? Soy química. ¿O eres química y sí. ya tienes la carrera terminada? Soy química y bueno, pues yo terminé la carrera en 2020 y la verdad es que o sea, yo necesitaba hacer lo que realmente quería, que era esto. Entonces, nada, terminé la carrera y dije, se acabó. O sea, yo quiero dedicarme a la música. Es además, no sé si más complicado que andar con el tema químico, pero desde luego es una carrera dura por delante la que te espera. Sí, claro, o sea, esto es una carrera de fondo, es una carrera dura que obviamente hay que ser muy persistente y perseverante en el tiempo. ¿Qué feedback has tenido por parte de la gente, por parte de tus fans en este año y pico que llevas desde que publicaste tu primer single? Pues muy bueno, la verdad es que tengo una base de una comunidad de gente que me apoya, que me escucha un montón mis canciones y obviamente es que no sería lo mismo, sin esa parte no sería lo mismo, no funcionaría mi proyecto. Un proyecto que lo defines como urbano. Sí, lo defino como urbano, pero sí que es verdad que estoy en constante evolución, al igual que mi música, entonces tampoco me estanco aquí, ¿no? O sea, estoy como, ahora voy a hacer un EP y estoy como ahí transitando otros terrenos. ¿Y cuáles son esos terrenos en los que vamos a ver dentro de poco, Iris? Pues obviamente siempre dentro del urbano, o sea, luego no me verás muy salida de tono, pero pues estoy como acercándome un poquito más al pop, acercándome también un poquito más a las baladas, un poquito por ahí. Por cierto, hablando de quizás canciones más íntimas, ¿no? Tienes una canción muy especial que es la que le has dedicado a una fan que lamentablemente pues, bueno, ya no está aquí, tuvo un cáncer que nos la arrebató y yo creo que esta canción es quizás también un punto de partida, ¿no? para llegar a otros estilos y quizás también para evolucionar, ¿no? Sí, o sea, esa canción para mí era como algo súper especial que lo iba a sacar sí o sí, aunque estaría haciendo heavy metal, pero sí, o sea, es un punto de partida. Tengo más de ese estilo que van a ver la luz este año y también me encanta cantar canciones así. Son canciones muy distintas a este ahora, que es el videoclip de hecho que estamos viendo y el que estamos escuchando de fondo, sobre el que sí que me gustaría que me hablaras, porque bueno, hemos comentado al inicio de la entrevista, ¿no? Esa fortaleza que se ve en el videoclip cuando apareces como boxeadora, pero es que la canción también va de eso. Sí, la canción va de eso, de hecho yo la quise escribir por eso, o sea, la quise escribir por contar al mundo el camino hacia los sueños, es decir, o sea, que las cosas hay que luchar, o sea, el mensaje es como hay que luchar mucho, tienes que ser un luchador en esta vida para conseguir tus metas, pero si te esfuerzas y sigues va a llegar a un punto en el que vas a llegar a la cumbre, ¿no? ¿Y cómo se lucha para ser cantante? Alguien que nos esté viendo y que diga... Bueno. Pues mira, esa es una pregunta muy buena. ¿Cómo se lucha para ser cantante? Lo primero, tener clarísimo qué es a lo que te quieres dedicar. Saber y tener por primicia que es un camino muy duro a nivel emocional. Tienes que estar preparado para la frustración, para fracasos, es un camino muy inestable. Pero todo compensa, o sea, tienes que ser perseverante. Si perseveras, o sea, no hay que ponerse tiempos. Simplemente hay que saber que tú tienes una meta y que en algún momento vas a llegar, pero que tienes que seguir, aprender de las caídas y seguir. Y entiendo también que ganar de las satisfacciones, ¿no? Porque no son solamente caídas, es decir, cuando tú ves, por ejemplo, este videoclip finalizado, esta canción, cuando empieza a sonar ya en las radios, cuando te llaman de los medios de comunicación, esos también son, digamos, esos puntos, ¿no? Que te dan fuerza para seguir adelante. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, yo me considero una persona que
que sois como muy autoexigente y entonces es como que me cuesta un poquito disfrutar de esas cosas porque es como estoy en mañana. Y entonces hay que aprender a disfrutar del camino y decir, jo, pues mira que luego ves el resultado del videoclip, ves todo eso y dices, merece la pena. O te llaman de una radio, te llaman de una tele, te llaman de lo que sea y al final, evidentemente, los frutos están. O sea, si siembras, recoges. Pero tienes que currar un montón y nada más. Has tenido además contacto con cantantes que han llegado muy, muy arriba. Bueno, siempre en los eventos, en los backstage, siempre se puede estar con gente. Sí. No sé, los cantantes que han estado contigo, ¿cuáles son los consejos que te dan a este respecto? Pues ¿no? mira, yo he estado con cantantes que, por ejemplo, han salido de OT y lo que hablé con ellos fue un poco el tema de da igual de dónde salgas. O sea, él me decía, yo he salido de OT, pero sales de OT y o curras y sigues currándote tu carrera tú solito, o estás igual que si hubieses entrado en OT o no OT. O sea, es un camino duro que hay que currar porque tan pronto estás aquí, como no sigas la línea del esfuerzo, desapareces. No acomodarte, currar y currar y currar y sobre todo tener claro qué es lo que quieres hacer porque es un camino duro, con lo cual trae disgustos a veces o frustración, que los artistas luchamos muchísimo contra la frustración, muchísimo, pero saber que va a llegar un punto en el que las cosas compensan, porque siempre hay algo que lo compensa. Efectivamente. Hablábamos antes del resultado, ¿no? De una canción, de un videoclip, de una llamada de un medio de comunicación o incluso una conversación con alguien que ha llegado lejos, ¿no? Como estas a las que nos hacía referencia. Te voy a preguntar también por los espectáculos, porque entiendo que es otro punto de satisfacción también, salir a un escenario, ver que la gente te aplaude, tener ese contacto con el público, ¿no? Que va más allá del de las redes sociales. Ahí sí que es un contacto de verdad. Esto me imagino que también puja. Eso es lo más, para mí es lo absolutamente, más allá de números o no números, lo más satisfactorio y a mí la plenitud que me da eso, o sea, la felicidad que yo encuentro ahí cuando me subo a un escenario, cuando canto delante de la gente y veo que a la gente le está llegando lo que estoy haciendo, eso para mí no tiene precio, o sea, ahí es cuando yo realmente experimento la felicidad máxima, o sea, poder conectar a nivel sentimientos con la gente de esa manera. Estamos viendo, de hecho, ahora unas imágenes que hemos cogido de tu Instagram, de la actuación que hiciste en San Sebastián, sí, en el Real Arena, en un partido previo a un partido que la Real jugaba contra el Betis. ¿Cómo fue ese concierto? Te pregunto por él, porque fue en casa y además siendo de Bilbao, pues bueno, actuar en el estadio de la Real entiendo que pues, puede ser divertido, ¿no? Te voy a decir, fue caótico porque me levanté, o sea, esa noche la noche previa me encontraba un poco mal, me levanté sin voz. Me desperté con la voz rota. No fastidies. Me quedaba sin voz. O sea, yo era como tierra, trágame. Y claro, y ya estaba allí y dije, mira, ya te puedes luego tirar 2 semanas sin hablar, pero vas a sacar la voz de donde sea, pero la sacas. Y salió, de hecho, porque hemos visto comentarios en redes sociales de un concierto que además tuvo muy buena crítica. Sí, o sea, salió o sea, obviamente para mí fue mejorable por todos lados y no estuve cómoda a nivel vocal porque, claro, estaba forzando, pero sí que, bueno, al final la gente pues valora que puedes estar más pero sí que valora el esfuerzo, valora el que estés allí y que pongas todo de ti para hacerlo. Hablando de conciertos, pronto te veremos en los escenarios. Sé que ha sido un año en el que has estado sobre todo en Vizcaya, pero también a nivel nacional, has estado en algunos festivales importantes, de hecho también has aparecido en muchas listas de Spotify de emisoras de radio importantes de España. Te voy a preguntar por los futuros conciertos. ¿Cómo estás preparando ese show que vamos a ver? Porque te gusta mucho el show. Sí. Y claro, salir al escenario y no solamente cantar, hoy en día hay que hacer algo más. Sí, no, está claro. O sea, yo este año ya estoy preparando todo el tema de los conciertos. Estoy barajando algunos festivales y ya por primera vez empezar a dar mis propios conciertos míos de Iris Penche a taquilla porque tengo muchísimas ganas, porque además este año con la salida del EP pues quiero hacer algo guay, entonces yo estoy preparando un montón de cosas en varias ciudades además. ¿Donosti está entre ellas? No lo sé. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, sí. Igual son puntos más
Barcelona, Madrid, Sevilla, cosas así que sorprendentemente tengo muchísima gente que me sigue. En el sur, en Madrid, un montón. Es que las redes sociales para los... Te llevan a todo el mundo. Efectivamente, sobre todo para cantantes emergentes, como es tu caso, Sí, ¿no? sí. Son una oportunidad que hace 10 años no existía para aquellos que estaban empezando. Son una oportunidad que si lo sabes gestionar bien, es muy buena. Obviamente luego tiene su parte, pues eso, de los haters que también te dan por todos los lados. Pero bueno, tener haters es buena señal, es señal de que algo estás moviendo por ahí que a alguno le revienta, ¿no? Al final muchas veces digo, bueno, pues míralo por el lado positivo, pero sí, está el mundo hater, pero bueno, o sea, luego tienes tu mundo, tu comunidad, que al final es la que te aporta, la que te da y la que te apoya, y eso, con eso te tienes que quedar, y obviamente es una herramienta que es una ventana al mundo, vamos. Pues te vamos a desear mucha suerte, Iris, porque eres una chica de barrio, como te defines, Total. una chica urbana, y gente luchadora como tú, que ha empezado desde muy abajo, pues nos gusta que llegue a lo más alto. Estás en un buen camino, te hemos visto a esto de llegar a ser candidata a Eurovisión, pero bueno, todo se andará, quedan muchos años, y mucha suerte con este EP. ¿Cuándo lo podremos ver? Pues después de verano. Después de verano. Bueno, sí. pues a partir de septiembre, octubre estaremos atentos a lo que publiques. Muchísimas gracias por haber venido hasta San Sebastián. Y bueno, pues otra vez que estés en el Real Arena, pues nos veremos. Por supuesto. Igual en un derbi. No sé en un derbi con quién estarías tú. Pregunta complicada, no te preocupes. Gracias, Iris, de verdad, mucha suerte. Muchas gracias a ti. Nosotros cerramos aquí el programa, volvemos dentro de 7 días. Que tengas un feliz fin de semana.